Hola, soy Claudio Rashid Laime Marcal, estudiante del quinto semestre de la Universidad Cristiana de Bolivia, de la carrera de Medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto de los tóxicos ambientales sobre el sistema nervioso. Primero que nada, recordando que con tóxicos nos referimos a sustancias nocivas que van a estar en nuestro ambiente, siendo esa la definición de tóxicos ambientales. Y estos tóxicos ambientales, que vamos a ver que su presencia en nuestro ambiente será motivado por muchas actividades de carácter económico, van a llegar a afectar a nuestro sistema nervioso de múltiples formas, como veremos a continuación. Primero que nada, nos toca definir cuáles son los tóxicos ambientales más comunes. En primer lugar, tenemos a los metales pesados, como el mercurio y el plomo, seguido de los pesticidas, contaminantes orgánicos persistentes y solventes orgánicos. Yo sé que a simple vista no es sencillo entender el nombre de todos y en qué industrias participan. Es por ello que vamos a definir en qué actividades estamos expuestos a cada uno de estos tóxicos ambientales y también además cuál es la actividad económica que promueve la presencia de ese tóxico ambiental en nuestro medio. Comenzaremos entonces con los metales pesados. En primer lugar tenemos al plomo. El plomo va a estar presente en las pinturas a base de plomo, en las baterías, tuberías viejas o polvo ambiental. Y las actividades que motivan o estimulan la producción de plomo van a ser obviamente la industria de baterías, la minería, la manufactura de pinturas, además del deterioro de infraestructuras antiguas. El plomo nos va a producir el clásico envenenamiento por plomo, y esto puede causar un deterioro cognitivo. Además, puede alterar el desarrollo neurológico en los niños, en la población pediátrica, que, como veremos a continuación, son muy susceptibles al daño por los tóxicos ambientales. Puede provocar además un déficit de atención, trastornos del comportamiento, y a nivel neuronal, el plomo interfiere con la neurotransmisión y también con el metabolismo del calcio. De esa manera ejerce su daño. Seguido del plomo tenemos al mercurio. El mercurio, tan presente en los termómetros de mercurio, los clásicos termómetros de mercurio, que justamente actualmente ya no se están usando tanto por esa mayor exposición, por esa toxicidad, ¿no?, frente al mercurio. También las amalgamas dentales, las lámparas fluorescentes, la contaminación industrial y el consumo de pescado contaminado. El consumo de pescado contaminado fue muy polémico un tiempo porque se creía que el propio atún tenía cantidades muy elevadas de mercurio y que se debería de limitar su consumo, aunque esto en gran parte era más un mito, más una noticia amarillista que algo científico como tal. Pese a que el atún tiene cantidades de mercurio, no es un alimento como tal peligroso. Las actividades que motivan la presencia del mercurio en nuestro medio son la minería de oro, las industrias de cloroalcalí, la incineración de residuos, y el mercurio en sí nos puede producir un trastorno como el síndrome de Minamata, problemas cognitivos, temblores y neuropatías. El mercurio produce su daño acumulándose en el cerebro y produciendo estrés oxidativo y necrosis neuronal. Los pesticidas. En el grupo de los pesticidas, estas sustancias químicas que usamos para acabar con las pestes, con los insectos, vamos a tener a los organofosforados y a los carbamatos. En cuanto a los pesticidas, este es un punto importante, está en segundo lugar después de estos metales pesados. Obviamente las fuentes de los órganos fosforados van a ser los insecticidas, los pesticidas agrícolas, y las actividades económicas que motivan la presencia de estos pesticidas en nuestro medio vienen a ser la agricultura y el control de plagas domésticas. Si se dan cuenta, muchos de los tóxicos ambientales que veremos en esta lista van a estar ligados a actividades económicas sumamente importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Actividades sin las cuales no se puede tener un desarrollo humano correcto. Básicamente, actividades muy ligadas a nuestra sociedad. Por ello va a ser tan complicado básicamente es irrealista proponer erradicar estos tóxicos ambientales.
ya que su uso es casi indiscutible, es casi imposible limitar su uso. Sin embargo, obviamente, si se descubrieran otros mecanismos que reemplacen su función, se podrían dejar de usar muchos tóxicos ambientales. Eso es innegable. Sin embargo, el objetivo como tal no debería estar en reducir estos tóxicos ambientales, ya que están ligados a esa actividad económica tan importante, sino que el objetivo sería lograr mecanismos de prevención que disminuyan la exposición a estos tóxicos ambientales. Entonces, el objetivo principal debería estar en disminuir la exposición y no como tal disminuir los tóxicos ambientales en sí, porque vemos que están ligados a actividades que son indispensables para nuestro desarrollo como civilización. Entonces, continuando con los órganos fosforados, vemos que van a estar presentes en la agricultura, en el control de plagas domésticas. La exposición a este tóxico ambiental, al igual que el carbamatos, ambos comparten el mismo daño fisiopatológico, y es que van a inhibir a una enzima muy importante, van a inhibir a la acetilcolinesterasa. Recordamos que la acetilcolinesterasa es una enzima encargada de degradar, básicamente, de degradar a la acetilcolina. Y si yo inhibo a esta enzima, va a estar en menor cantidad en mi hendidura sináptica y va a provocar que la acetilcolina no sea degradada como debería y por ello va a aumentar su cantidad en la hendidura sináptica. ¿Cuál sería el efecto total? La acetilcolina terminaría haciendo más efecto del que debería en cada sinapsis. Y esto no solo se traduce a síntomas agudos como temblores y convulsiones, sino también a efectos crónicos como un déficit cognitivo y alteraciones del comportamiento. Esto porque la acetilcolina no solamente es un neurotransmisor de la contracción muscular, sino que va a estar presente además en circuitos en el sistema nervioso central. Los carbamatos. Aquí este grupo, igual pertenece a ese grupo de tóxico ambiental producido por los pesticidas, los herbicidas. También tiene su uso agrícola, además su uso en la jardinería. Y su efecto, su patología es producida de la misma manera que los órganos fosforados. Básicamente inhibe la acetilcolinesterasa y de esa manera provoca esos efectos agudos y crónicos que ya hemos mencionado. Los contaminantes orgánicos persistentes o los COPS. Aquí tenemos a las dioxinas y furanos en primer lugar y luego veremos a los bifenilos policlorados. Estos de acá van a estar ligados, van a estar presentes en las emisiones industriales, en la incineración de residuos y en algunos procesos de manufactura. Van a estar ligados a las actividades económicas relacionadas con la producción de herbicidas, a los procesos de blanqueo de papel y la incineración de basura. Como ven, de nuevo, actividades sumamente importantes para el desarrollo del ser humano. Por ello es tan complicado este tema y es tan complicado tomar decisiones en función de este tema. En cuanto al daño que producen las dioxinas y furanos, van a estar asociados a alteraciones en el desarrollo neuroconductual y posiblemente aumenta un riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Hay una fuerte asociación entre los tóxicos ambientales y enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Y es que justamente muchas de estas sustancias aún no se conocen completamente el efecto que son capaces de producir en el ser humano. Ahorita estamos viendo los más comunes, sin embargo hay una gran cantidad de sustancias químicas nuevas a las que somos expuestos todo el tiempo. Aparecen nuevas sustancias mediante el desarrollo científico, mediante el desarrollo por ello de nuestra civilización como tal. Y esta mayor cantidad de sustancias también se equipara con una mayor cantidad de desconocimiento. Sabemos menos, sabemos nada de esas sustancias. Y si sabemos poco de las que ya conocemos bien, imagínate de las que apenas estamos conociendo. Entonces, hay muchas teorías en función de que los tóxicos ambientales podrían tener un papel importante en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Las dioxinas van a interferir con la regulación hormonal y el desarrollo del sistema nervioso central.
Los bifenilos policlorados. Estos los vamos a encontrar en equipos eléctricos, en transformadores, en lubricantes y en desechos industriales. Nuevamente, las actividades industriales, motivando muchos tóxicos ambientales. Obviamente la industria eléctrica, el manejo inadecuado de residuos industriales, produce un aumento de este tóxico ambiental en nuestra civilización y va a estar ligado a enfermedades como alteración del desarrollo neurológico en los niños, en la población pediátrica, déficit de aprendizaje y memoria, e interfiere además con el desarrollo de la función tiroidea y el desarrollo sináptico. Más adelante veremos por qué los niños, por qué los pacientes pediátricos cuyo encéfalo está en desarrollo son más prevalentes, están en mayor riesgo de tener alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso. Ahora veamos con los solventes orgánicos. Aquí tenemos al tolueno y al benceno. El tolueno va a estar presente en las pinturas, en los adhesivos, en los productos de limpieza y en los combustibles. Nuevamente destacando las grandes actividades económicas para nuestra civilización que producen estos tóxicos ambientales. Va a estar ligado a las actividades económicas de uso industrial, uso doméstico para productos de limpieza, pintura, etc. El tolueno va a producir patologías, va a producir daño neurológico, puede producir encefalopatía, deterioro cognitivo y neuropatías periféricas. Afecta directamente a la neurotransmisión y puede producir necrosis neuronal. El benceno. Dije necrosis neuronal, más bien quise decir apoptosis, porque vamos a ver que lo que hacen los tóxicos es motivar la señalización de apoptosis. Básicamente le dicen a la célula, oye, muérete. Le dan la señal de muerte, activan la señal de muerte. Ahí me confundí, dije necrosis, es apoptosis. El benceno lo vamos a tener presente en emisiones de vehículos, en la industria petroquímica y en los cigarrillos. Las actividades que van a motivar la presencia del benceno van a ser las refinerías de petróleo, la producción de productos químicos y la exposición al humo del tabaco. El tabaquismo también va a estar entre los causantes de la presencia de estos tóxicos ambientales. El benceno puede provocar neurotoxicidad, puede provocar problemas también en la médula ósea. Recordar que las consecuencias de los tóxicos ambientales no están restringidas al sistema nervioso central, sino que pueden producir una amplia gama de patologías a nivel de otros organismos o estructuras orgánicas de nuestro cuerpo, entre ellos la médula ósea, produciendo anemia plástica y leucemia. El daño del benceno se produce mediante la inducción de estrés oxidativo y daño al ADN. En otros contaminantes tenemos a los fluoruros, y estos van a estar presentes en aguas potables, en pesticidas y en productos dentales. Actividades humanas como la fluoración del agua o la producción de pesticidas fomentan a los fluoruros, y estos van a estar relacionados con una disminución de la inteligencia de los niños, problemas de memoria y aprendizaje, y pueden interferir con la función mitocondrial y el metabolismo del calcio. Ahora vamos a ver en detalle cuál es la fisiopatología detrás de todos estos efectos de los tóxicos ambientales sobre el sistema nervioso central. Comenzaremos entonces con uno de los principales mecanismos de daño, la disrupción de la neurotransmisión. Los tóxicos ambientales pueden afectar a la neurotransmisión de dos formas: inhibiendo enzimas y ocupando receptores neurotransmisores, o sea, receptores neuronales. Pueden inhibir enzimas o pueden ocupar el espacio de un receptor hecho para otro neurotransmisor que ya no haga su efecto. Ahorita lo vamos a explicar mejor. En cuanto a la inhibición de enzimas, ya hemos visto que los pesticidas, como los órganos fosforados y los carbamatos, inhiben directamente a la acetilcolinesterasa, produciendo que haya una mayor cantidad de acetilcolina en el espacio sináptico y con ello una mayor actividad de la misma, estimulando todavía más la contracción muscular y otras actividades en el sistema nervioso central, dejándonos convulsiones y temblores, pero además deterioro cognitivo y problemas de memoria.
Respecto a la interferencia con receptores, muchos neurotóxicos, sobre todo los metales pesados, como el plomo y el mercurio, van a bloquear directamente el receptor NMDA, impidiendo que el glutamato ejerza su acción natural sobre este receptor. Esto básicamente lo que va a hacer es va a disminuir la neurotransmisión glutamatérgica y dopaminérgica, porque la dopamina también puede usar este receptor. Y eso básicamente nos produce una disminución de la actividad del glutamato y de la actividad de la dopamina, generándonos varios problemas. Este es uno de los mecanismos principales por los cuales los metales pesados se asocian a estas enfermedades neurodegenerativas. Y obviamente la falta de esa actividad neurotransmisora nos induce a una disfunción sináptica. El estrés oxidativo. El estrés oxidativo producido por los tóxicos ambientales van a ser principalmente por la mayor producción de radicales libres, la mayor producción de eros y la disminución o el gasto de los antioxidantes. Y es muy sencillo. Primero que nada, los tóxicos ambientales van a fomentar una mayor producción de radicales libres y con ello también van a fomentar un mayor gasto de antioxidantes para neutralizar esos radicales libres. En resumen, aumento los eros que me producen daño al ADN, daño mitocondrial, daño a mis proteínas, lípidos, etc. Aumentan el estrés oxidativo en sí y con ello también necesito una mayor cantidad de antioxidantes para contrarrestar el problema. Pero yo termino gastando todos mis antioxidantes, me quedo sin antioxidantes o con prácticamente pocos, y entonces los eros tienen el camino libre. Como había una mayor producción de eros, esta mayor producción de eros ahora no tiene antioxidantes que los neutralicen y pueden ejercer con mayor fuerza su daño. Estos antioxidantes que van a estar disminuidos van a ser los endógenos como el glutatión, también tenemos la vitamina C, vitamina A, etc. Y pues las células van a ser entonces más desprotegidas ante este daño oxidativo. El daño mitocondrial. Los tóxicos ambientales pueden dañar a nuestras mitocondrias de dos maneras. Primero que nada pueden básicamente bloquear, pueden inhibir a la cadena de transporte de electrones. Si se acuerdan, esta cadena de transporte de electrones es lo que permite la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es ese proceso mediante el cual nuestras células producen energía usando carbohidratos, usando glucosa como sustrato. Es ese proceso que ocurre en la mitocondria y me produce un total de 38 ATP. Si yo no hago o no entro en este proceso de fosforilación oxidativa porque hay un problema en esta cadena de electrones, porque está siendo inhibida, el resultado va a ser que mi célula solo va a poder conseguir energía de una glucólisis anaeróbica. El problema de esto es que las neuronas no pueden hacer glucólisis anaeróbica. O sea, las neuronas no es que no puedan hacer, es que no es suficiente para ellas. Las neuronas necesitan mantener esta cadena de electrones, esta fosforilación oxidativa. Para que se den una idea, para ello usan el 20% de nuestro oxígeno. Además, las neuronas reciben un 15 a un 20% del gasto cardíaco. Esto para que se den una idea de lo indispensable que es para mis células nerviosas la fosforilación oxidativa, ya que recordemos que estas pequeñas células tienen una alta actividad metabólica y un alto gasto energético. Por ello, si yo inhibo a la cadena de electrones, el resultado va a ser la muerte neuronal, la apoptosis. Además, obviamente va a producir un montón de deterioros cognitivos, ¿no? Otra ruta mediante la cual se puede dañar a la mitocondria y producir la muerte neuronal es directamente los tóxicos ambientales pueden inducir la señalización de muerte. Recordemos que nuestras células tienen un receptor de muerte sensible a sustancias específicas y pues pueden ser activados e iniciar una cascada de señalización para que la célula muera, para que la célula se extermine a sí misma. Esto es lo que conocemos como apoptosis.
pues muchos tóxicos ambientales van a ser capaces de inducir, de estimular este receptor de muerte o directamente inducir la actividad de la señalización por parte de la mitocondria, pero el proceso final es que inducen la apoptosis y terminan con una neurodegeneración. Otro mecanismo importante de daño fisiopatológico a nuestras neuronas es la disrupción del desarrollo neurológico. Y esto está casi excluido, es casi exclusivo, más bien dicho, de los pacientes pediátricos. Recordemos que nosotros tenemos neurogénesis en su mayoría cuando somos niños, cuando somos pequeños, cuando estamos en formación, cuando somos unos fetos. Es cuando más neurogénesis tenemos. Sin embargo, a medida que crecemos, a medida que aumenta nuestra edad, a medida que estamos más tiempo en este mundo, la cantidad de neuronas que es capaz de replicarse es menor. Sin embargo, todavía van a haber lugares como por ejemplo el hipocampo o la mucosa olfatoria que van a tener aún neurogénesis. Por ello, esta disrupción del desarrollo neurológico, si bien estoy diciendo que es casi exclusivo de los pacientes pediátricos, también puede ser una causa de daño neurológico en pacientes adultos, ya que, como acabo de mencionar, todavía tienen neurogénesis en ciertas áreas de su cerebro. Entonces, ¿cómo van a producir los tóxicos ambientales este daño? Primero que nada, van a interferir con la diferenciación y la migración de las células neuronales madre. Básicamente, van a impedir que estas células hagan el proceso natural para la formación de muchos de nuestros sistemas. Entonces, al interferir con estos procesos, es un proceso tan delicado, todo este proceso de diferenciación y migración neuronal, este desarrollo neurológico, es una sucesión de eventos tan meticulosa, hecha a la perfección, que la mínima complicación en algunas de sus partes, la mínima interrupción, termina provocando un daño grave, una malformación grave. Y eso es justamente lo que producen estos tóxicos ambientales. Pueden llegar a producir o estimular malformaciones estructurales y también malformaciones en el sistema nervioso central. Alteraciones de la mielina. Además, muchos de estos tóxicos ambientales pueden afectar a la producción de mielina. Recordemos que la mielina es lo que produce es lo que permite más bien la conducción saltatoria por los nodos de Ranvier. Es lo que hace que mi transmisión nerviosa sea tan rápida a través de axones de gran calibre. Básicamente, el impulso eléctrico pasa de nodo de Ranvier a nodo de Ranvier y de esa manera se agudiza, se vuelve más rápida el paso de la conducción nerviosa. Sin embargo, cuando yo no tengo mielina, por la exposición a un tóxico ambiental, pues voy a alterar la conducción nerviosa, que ahora va a ser más lenta, y voy a tener problemas en la señalización neuronal y obviamente una obvia disfunción cognitiva. Alteraciones epigenéticas. Además de todos estos procesos ya mencionados, los tóxicos ambientales pueden alterar a la expresión genética y no así a los genes como tal. Pueden provocar modificaciones en esa expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. Esto es lo que llamamos alteraciones epigenéticas. Y estas alteraciones hacen que este problema, estas malformaciones, estas patologías producidas por los tóxicos ambientales puedan ser heredables. Hacen que se puedan heredar de generación en generación. Además van a producir un impacto en el desarrollo neuronal y en la respuesta al estrés. Y como ya he dicho antes, se cree que pueden tener una influencia en varias enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, además de algunos trastornos del desarrollo. Estamos acabando, vamos con los últimos dos mecanismos fisiopatológicos para el daño de estos tóxicos ambientales. Este de acá es la inflamación neuroglial. Es súper importante porque muchos tóxicos ambientales pueden activar a los macrófagos que tenemos en el sistema nervioso central. Recordemos que estos son los llamados microglía. La microglía es un grupo de células, son básicamente macrófagos pertenecientes al sistema nervioso central, y cuando estos macrófagos se activan por alguna razón, pues van a comenzar a inducir una respuesta inflamatoria. Parte de su respuesta inflamatoria va a ser liberar sustancias dañinas
para el propio tejido neuronal, pero además van a liberar citocinas que van a exacerbar esa respuesta inflamatoria. Y es justamente eso lo que tenemos aquí. Esta respuesta inflamatoria de manera crónica puede contribuir a una neurodegeneración y a una disfunción neuronal. Pero además esas citocinas pueden producir daño neuronal en sí mismo y también pueden alterar la barrera hematoencefálica, que es justamente nuestro siguiente punto: la interferencia con la barrera hematoencefálica. La interferencia con la barrera hematoencefálica se puede producir de dos maneras. Los tóxicos ambientales pueden aumentar la permeabilidad de esta barrera, que recordemos, antes un breve paréntesis, la barrera hematoencefálica es básicamente una barrera producida a nivel de los vasos sanguíneos del encéfalo, y esta barrera va a estar compuesta por dos componentes clave. Primero que nada, las células endoteliales del encéfalo, que las estoy dibujando acá de rojo, van a estar muy unidas, van a tener unas fuertes uniones entre sí, ¿ok? Y estas uniones tan estrechas van a hacer que sea complicado que cualquier sustancia entre a la sangre. Van a permitir que la barrera hematoencefálica solo sea permeable a algunos solutos específicos. Además, esto que estoy dibujando en azul, que ya he dibujado aquí en celeste, va a ser una membrana basal continua que va a ser además promovida por unos pies, esto que estoy dibujando acá, unos pies de unas células neurogliales que vendrían a ser los astrocitos. Básicamente los astrocitos, estas células en forma de estrellas, van a dejar sus pies para contribuir a esta barrera hematoencefálica, dejando esa membrana basal continua que protege junto con esas uniones estrechas del endotelio esta barrera e impide que sea permeable a cualquier tipo de sustancia. Por ello, solamente el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua pueden pasar libremente por esta barrera hematoencefálica, y la mayoría del resto de sustancias tienen que pasar por un proceso selectivo para entrar al líquido cefalorraquídeo y para entrar a la barrera hematoencefálica como tal, para entrar a la sangre del cerebro. Bueno, ¿cuál es el problema o qué es lo que predispone a que los pacientes pediátricos tengan un mayor daño neuronal? Son dos factores. Primero que nada, la neurogénesis, que es muy importante la neurogénesis en las etapas tempranas de la vida. Pero además de esto, la barrera hematoencefálica de un paciente pediátrico no es completa. La barrera hematoencefálica de un paciente pediátrico termina de completarse a los 5 años. Y eso me favorece que hasta este grupo de edad yo sea más susceptible a la entrada de muchos tóxicos ambientales. Entonces es por ello, es uno de los factores que me promueve que las afecciones neurodegenerativas por los tóxicos ambientales sea más prevalente en este grupo etario. Esta interferencia de las barreras hematoencefálicas pueden producirse por un aumento en la permeabilidad, como ya estoy explicando. Básicamente pueden hacer que esta barrera pierda su fuerza protectora y sea más permeable a muchas sustancias que pueden ser dañinas. Además, esta mayor entrada de sustancias puede promover una inflamación, nuevamente que se activen esta neuroglía, estos macrófagos, y producir edema, exacerbando todavía más esa permeabilidad aumentada y produciendo un daño neurológico grave. Esto sería todo entonces. Como pueden ver, hemos visto una reseña de los tóxicos ambientales más importantes y además hemos indagado en la fisiopatología concominante de cada uno. Solamente para terminar, hay que recordar que los tóxicos ambientales van a estar presentes en nuestro ambiente motivados por muchas actividades económicas, como hemos podido observar, por los pesticidas, por el propio tabaquismo, por muchas actividades industriales, por las pinturas, etc. Entonces va a ser muy complicado hacer frente a este problema de salud pública eliminando las fuentes de los tóxicos ambientales. El objetivo como tal debería ser disminuir la exposición, estrategias que disminuyan la exposición a los mismos. Entonces, bueno, sin más, despedirme. Esta fue la exposición, este fue el tema. Yo expuse este tema por mi grupo
el grupo 3. Sin embargo, bueno, yo fui el expositor, pero este trabajo lo hemos hecho todos. Muchas gracias y hasta la próxima.